Señor Roger Villegas, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jocelyn Dayana Correa Serpa. Ya me la aprendí, ya me la aprendí. El otro apellido es así como para regañarte, ¿no? A veces dicen eso, ¿no? Sí, no te metas con ese apellido, que ese es el apellido de mi mamá. La señora Nelva. Mosca. Mosca. Mira, Jocelyn, por estos días sabes que se está hablando de dulce o truco, esto de Halloween, las calabazas, los disfraces, todo esto, ¿no? Mira, es muy curioso porque además, si bien de repente la gente no profesa o no practica de repente la tradición, sí se utiliza mucho desde el punto de vista comercial, ¿no? Marketing. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Y seguido de este día de Halloween, el último día de octubre, viene el Día de los Santos y luego el Día de los Muertos, ¿no? ¿Tiene alguna cosa en común esto o por tanto se ha buscado mezclar de alguna u otra manera? Depende además del tipo de tradiciones o de cultura, desde dónde estamos hablando. Incluso el concepto desde lo cristiano, desde lo religioso del Día de los Santos, si ha sido impuesto de alguna u otra manera. Viene siendo también hasta como una resistencia, ¿no? Adoptar este tipo de situaciones o este tipo de cultura, de tradiciones, por el origen que sea, bueno, forma parte también de toda esa mezcla que hemos tenido de alguna u otra manera a lo largo de todos estos años. Así es, Jocelyn, hablamos de este término que todo el mundo conoce, que es la transculturización. Sin embargo, actualmente hay otras definiciones y otros términos que vamos a ahondar en el programa, quizás. Exactamente, para hablar de eso. Lo decías que obviamente venimos de ese intercambio de culturas, obviamente sin dejar a un lado toda esta época, evidentemente, de resistencia y de genocidio que se cometió en nuestra tierra por parte del Imperio Español. Desde allí, partiendo también de todo ese intercambio cultural de África también. Y si nos remontamos al tema del origen propiamente del Halloween, tenemos que hablar de los celtas, ¿no? Esta tribu europea, también de lo que llamaron la Feralia romana. En ese entonces, que era un culto a los muertos, que ellos asumían como que en este periodo del año se acortaba esa distancia entre los muertos y los vivos, y entonces por eso también ellos de cierta forma utilizaban algún tipo de traje para ahuyentar a esos espíritus malignos, ¿no? Entonces por allí se deriva más o menos este origen del Halloween, que obviamente, como todos, han querido de cierta forma utilizarlo también como una estrategia de marketing para homogeneizar de cierta forma la cultura incluso global, ¿no? De esto también hacer marketing, y lo vemos también en tiendas que hacen descuentos, todo este tema de los disfraces, todo el mundo se beneficia en este sentido, pero ¿qué connotación positiva o negativa? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es, y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué se eligen ese tipo de elementos que están presentes allí en esa fiesta? O sea, ¿qué significado tiene desde el punto de vista real? Y como si de repente nos vamos a México, el significado de la muerte, ¿no? O sea, Exacto. ¿cómo conecta una cosa con la otra y cómo de alguna u otra manera llamamos resistencia cultural a traer eso que forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, pero que bien ha sido tocado también por todas estas culturas por las cuales, o con las cuales hemos tenido algún tipo de intercambio, obviamente desde el tiempo de la colonia y lo que hemos recibido también a lo largo de todos estos años? No, y lo que nos llama la atención es que ¿por qué entonces en muchos casos conocemos más de lo de afuera y conocemos muy poco de nuestras tradiciones, de lo que de verdad en algunos casos podría interesarnos? Entonces, de todas estas aristas vamos a conversar el día de hoy, pero Carla nos tiene más información. Resistencia Cultural es nuestro podcast del día. En un mundo globalizado, nuestras tradiciones se cruzan con las de otras culturas. Halloween, con sus calabazas y disfraces, llegó hace tiempo para quedarse. Pero, ¿qué pasa con nuestras propias fiestas y costumbres? La publicidad y las películas han hecho de Halloween una fiesta irresistible para muchos jóvenes. Halloween, con sus raíces celtas, se han convertido en un fenómeno global. Sin embargo, nuestras tradiciones, llenas de color y significado, son un tesoro que debemos preservar. América Latina es rica en tradiciones, celebraciones llenas de color, música y sabor que han sido transmitidas de generación en generación. El choque entre lo nuevo y lo antiguo genera debates. ¿Debemos abrazar las tradiciones extranjeras o aferrarnos a nuestras propias costumbres? Quizás la respuesta esté en encontrar un equilibrio, celebrar nuestras tradiciones y al mismo tiempo disfrutar de otras culturas. Al final, lo importante es celebrar la vida y compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. Mira, me encanta Carla, ¿no? Cómo hace todo eso para maquillarse, hablar, además tener todas esas reflexiones increíbles. Gracias, Carla, por este aporte. No, y muestra, bueno, distintas visiones de lo que pudiese ser, aún no guardando relación una cosa con la otra, y muestra pues esos elementos también plasmados allí en este tipo de materiales que pegan muy bien también con todo esto de las redes sociales. Ahora sí, ¿no?
Ciertamente hemos dicho varias cosas, pero ¿quiénes realmente nos van a decir si estamos en lo cierto, si estamos equivocados, si hay otros elementos que hay que añadir a todo esto y cómo se ha transformado todo esto y de qué forma hemos resistido en este sentido? Lo veremos de inmediato con los invitados que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya están con nosotros acá. A mi lado me acompaña José Ángel Ramírez, coordinador de la Red de Patrimonio Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. Bienvenido al día. Gracias. Bueno, un gusto tenerlo acá porque vamos a hablar justamente de tradiciones y Miranda tiene mucho que contar en este sentido, el Estado Bolivariano de Miranda. También Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Profe, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito acerca de esa resistencia, de esa identidad, de esa cultura, de esas tradiciones. Nosotros comenzábamos con esta definición porque además a lo largo de esta semana hemos visto en distintos comercios, hay gente que lo celebra, gente que se disfraza, es decir, una serie de elementos que están allí presentes que no son propios de nosotros. Pero ¿de dónde viene todo esto, no? Y si existe conexión entre una cosa y la otra o si hemos buscado nosotros mismos la forma de conectar una cosa con la otra. Es decir, Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos, cómo han cambiado incluso estas concepciones desde su punto de vista, usted que está tan casado con todo esto de las tradiciones, del patrimonio cultural, de la identidad, particularmente de nuestro país. Bueno, han utilizado ustedes el término concreto, resistencia cultural, porque son culturas que se transmiten de generación en generación o que se han transmitido a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Y esas culturas permanentemente han estado en resistencia y siguen estando en resistencia frente a esos problemas hegemónicos, ya lo han indicado ustedes, que trata de manejar un solo modelo. Indudablemente viene de las grandes industrias culturales y ese tipo de intereses afecta a esas culturas de tradición que en muchos casos son minoritarios desde el punto de vista de integrantes de una determinada comunidad o población. Venezuela, como lo dice, es muy rico. Ustedes han citado esa palabra, Halloween. Es un fenómeno muy nuevo. Yo tengo 73 años en mi niñez. Nunca escuché hablar de eso. No se acostumbraba. En mi niñez yo iba al cementerio con mis familiares. Mi madre hacía flores de un tipo de papel llamado crepé, flores de papel crepé para llevarle a los muertos en su día. Otras personas llevaban flores naturales, otros encendían velas. Tanto es así que ese día comúnmente se le sigue llamando en muchos sitios el día del alumbramiento, porque es el día 2 para alumbrar a los difuntos, para recordarlos. Y en Venezuela hay una suma de elementos de la diversidad cultural en torno a esa manifestación de una extraordinaria riqueza, como lo hay también en otros países. Sabemos que en México esa celebración en el año 2003 ingresa a lo que es hoy la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Indudablemente que México ha sabido aprovechar toda esa posibilidad porque el patrimonio tiene una característica, debe ser autosustentable. Y realmente es México quien le da un impulso a nivel no solo de todo el continente, sino a nivel del mundo, por la celebración de ese día. Es una gran fiesta y una verdadera fiesta. Luego, estas industrias culturales que intentan darle un concepto hegemónico por los intereses mercantiles que hay detrás de todo eso, empezó a realizar modificaciones y préstamos de un lado y de otro hasta que se llega a este fenómeno. Yo poco voy a los centros comerciales y la semana pasada fui a uno y me asombré aquí en Caracas. Todo inundado. Porque toda la gente con unos vestuarios y era un desfile. Bueno, pero es interesante, ¿no? Pero el grado de alienación por el desconocimiento de lo que somos como país es muy fuerte. Y eso indudablemente
es un factor determinante en una palabra que voy a usar y que ustedes dirán, bueno, es inadecuada en la política. Es así. Porque son mentes que están tocadas por modelos, gracias a todo ese sistema de comunicación que hoy conocemos como redes, empiezan a copiar un modelo y otro, y de atrás va quedando esa verdadera cultura que nosotros llamamos patrimonio cultural inmaterial. El Día de los Muertos, 2 de noviembre, se diferencia del día primero, que es de Todos los Santos. Es un fenómeno que trajo la Iglesia Católica hace más de 500 años a esta tierra, pero nosotros no podemos negar que tenemos sangre de europeos, como tenemos sangre de africanos, como tenemos sangre de indígenas. Somos eso que llamaba Bolívar, él utilizaba la palabra raza justamente para referirse a lo que éramos y decía que era de las más complejas del mundo, porque para ese tiempo de la guerra libertadora, el primer referente fue Estados Unidos, cuando se crean con las 13 naciones que salen del dominio inglés, y por supuesto luego viene por primera vez en América Latina, es nuestra guerra de independencia. Y Bolívar decía que no nos parecíamos a lo que era Norteamérica, pero tampoco a lo que era Europa, ni tampoco a lo que es África, que éramos una familia difícil de comprender, que había que manejar con un pulso muy fuerte y un tacto sumamente delicado. Así es nuestra sociedad, que la define la Constitución como multiétnica y pluricultural. Ahora, José Ángel, precisamente en ese contexto, ¿cómo crees que asume el pueblo venezolano este tema del Halloween? En tu concepto, ¿cuál sería su origen? Y precisamente, ¿qué podemos tomar de allí? Si hay algo que tomar para reflexionar, ¿no?, acerca de todas estas fechas que coinciden una tras otra, ¿no? Como lo decía Jocelyn, en algunos casos el Día de los Muertos, la gente lo confunde o lo quiere celebrar en un mismo contexto. Sí, fíjate algo, hay una cosa que nos invade. Hay invasión por todos lados, por las redes sociales principalmente. Pero que está muy cuestionada no nada más por los países que llaman del tercer mundo, sino hasta los imperios los están cuestionando, incluso, ¿no? Están legislando, están lanzando legislaciones modernas para combatir eso. Inclusive he leído, me ha causado mucha curiosidad, porque a nivel de las monarquías, inclusive están legislando sobre el tema. Ahora fíjate, ¿qué se puede tomar de allí? Yo no tomaría nada. Yo me quedo con esa campaña que debemos emprender para revitalizar lo que es la tradición prácticamente en Venezuela. Y aquí nosotros hoy 1 de noviembre, casualmente en este programa, se conmemora o se celebra el Día de los Santos. ¿Qué se acostumbra a hacer particularmente en este día de acuerdo a nuestras tradiciones? O sea, lo que está en casa, que la gente siempre tiene una forma también de rendir. Fíjate, el catolicismo para el pueblo creyente, cristiano católico, es la solemnidad para honrar a los santos, partiendo de Jesús hasta pasar por aquel primer hombre que fue beatificado al lado de Jesús, que fue Dimas, uno de los ladrones, que se convierte en santo cuando le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le responde de manera positiva. Y es la primera beatificación que ocurre en la humanidad por el propio Jesús, no por el Vaticano. Desde allí se desprende toda una historia que hoy conocemos, y que hay mártires, hay santos, hay beatos, que por su trayectoria de vida, por sus aportes al sacrificio, son santos y santas, que figuran en un calendario católico cristiano. Revisamos el calendario, yo recuerdo que antes le colocaban a la gente el nombre del santo de su nacimiento. En la fecha de su nacimiento. ¿Y cómo lo honramos nosotros en el mundo católico? Por supuesto, la Eucaristía, que es la misa. Hay gente que no hace rosario, le hace algún ritual en su casa, una ofrenda de una vela, una oración especial. Yo recuerdo también que había una señora cultora que no sabía leer ni escribir. La señora Ricarda Rengifo, la tengo en mi memoria perfectamente, que vivía en Caucagua. Y ella sustituía el rezo del Ave María por poesías. Por ejemplo, decía:
Virgen del Monte Carmelo, estrella de alta luz, llévale esta novena al corazón de Jesús. Y ese era un rosario que hacía el Día de los Santos. Ella evitaba ir a misa, pues ya discutía a veces eso, y entonces se acostumbró a hacer rosario, y era muy concurrido por la gente de su comunidad. La acompañaban en esto. La acompañaban en eso, y había un requisito que era vestirse de blanco, totalmente. Okay. Y tenían que pasar descalzo al sitio donde oraban. Esto se mantiene y se ha modificado. Ya el profe nos decía que esto ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho porque... ¿En qué zonas de nuestro país quizás se mantiene cierto tipo de tradición ligada a esto? Es más fácil verlo de repente en nuestros abuelos. Algunas de nuestras abuelas y abuelos ya no están. Entonces, ¿cómo se corta de alguna u otra manera esa forma de honrar este día a quienes son creyentes? ¿O ahora la gente cree menos? O sea, desde su punto de vista, ¿cómo lo mira? Yo creo que todos creemos en algo. Ok. ¿Y cómo se pudiera vincular quizás a otras personas que tienen otra religión con esto del Día de los Santos? ¿Es posible, no es posible? Bueno, depende de la religión que sea. Ok. Porque, por ejemplo, los cristianos evangélicos, con el perdón de ellos no creen en los santos, creen en un Dios. Por el tema de la figura. El tema de la figura, la idolatría que llaman ellos, ¿no? Pero esto más que todo está centrado en la religión católica, ¿verdad? Donde nosotros, por ejemplo, esta mañana, yo antes de venir aquí al programa, yo pasaba por el templo Nuestra Señora de la Encarnación en Caucagua, que es la patrona de allí, y el templo estaba full. Y en vez de hacer una misa ordinaria a las 7 de la mañana, tuvieron que hacer 3 misas por la capacidad del templo, ¿no? Y entonces la gente concurre esperanzado en una oración, pedir algún milagro, por alguna enfermedad, por algún... Para agradecer Para también. agradecer, un favor concedido. Bueno, tantas cosas. Pero de verdad que el Día de los Santos, bueno, se guarda religiosamente. Pienso que no se extingue, aun cuando han desaparecido algunas prácticas como la que mencioné hace rato. Ahora, cuando yo pienso en esto de las tradiciones, Jocelyn, quizás lo que preocupa, y retomando el tema del Halloween, es que cómo vinculan a los chamos, ¿no? Porque con este tema del dulce o truco, casualmente, usted lo decía que en su época no se veía, pero casualmente ayer fui a bajar a comprar algo y me conseguí con unos niños que estaban en este recorrido vestidos con estos atuendos relacionados con Halloween, haciendo este tema del dulce o truco. ¿De dónde viene esto también, de esto que quiere de cierta forma permear en los chamos? Y es lo que preocupa, porque un adulto puede discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo quizás revertir estos efectos en nuestros jóvenes, ¿no? Y que los padres también, de cierta forma, saben que ellos están haciendo eso y los dejaron hacerlo. Yo en particular no estoy de acuerdo. Bueno, indudablemente que hay responsabilidades tanto del sector público como del sector privado. La educación es una vía para poder darle a nuestros valores más auténticos, que como ustedes lo han indicado, están en resistencia, la posibilidad de que continúe transmitiéndose esos conocimientos del pueblo. Somos una sociedad fragmentada. Eso creo que lo tenemos claros todos. Entonces, de la misma manera que tuviste a ese grupo de niños desfilar y con un conjunto de elementos que nos resultan a todos extraños, estoy seguro que también hay miles de niños que van a los cementerios y que recuerdan a sus difuntos. Yo hoy curiosamente leí en mi teléfono un mensaje de una niña, que yo la llevé a la Feria del Libro la vez pasada, donde le reza a su padre. A su padre lo mataron cuando ella tenía 4 años y ella no olvida a su padre. Y hoy, que es día, y mañana, que será Día de los Muertos, le recuerdan. Entonces, estos valores están en primer lugar, más allá de la educación, en la propia familia. ¿Usted tiene alguna forma de, ¿cómo lo llamamos? ¿Alguna costumbre, particularmente Día de los Santos, Día de los Muertos? De repente va y visita a algunos seres queridos en el cementerio, como bien mencionaba hace un ratico, que hacen otras personas. O sea, ¿de qué forma usted también tiene algún tipo de tradición ligado con esto? Yo particularmente el Día de los Muertos le prendo una velita a mi abuela, que siempre siento que está como ahí conmigo y es como mi forma... no sé, de sentir como esa conexión con ella, porque además nací el mismo día que nació mi abuela y mi mamá debe estar viendo el programa y dirá, mira, siempre que me ve dice, la veo a ella de alguna u otra manera. Profe, ¿usted cómo lo hace o cómo lo tiene presente? Bueno, indudablemente con los valores de la familia, lo que todos hacemos, ¿no? Encender una vela, ir al cementerio, visitar, recordar, pero bueno, como yo me dedico a la investigación,
Hay un libro mío recientemente editado que se llama La Caja de los Truenos. Y hay varios capítulos dedicados justamente a la forma como celebraban hace 80 años el Día de los Muertos en Venezuela, en algunas regiones del oriente venezolano. Y era muy interesante porque allí se veía clara la mezcla entre el pueblo indígena y el pueblo afrodescendiente, qué aportaba cada uno y cómo. Había sitios en los cementerios, y eso es particularmente en la población de Cariaco, donde había tumbas que habían desaparecido. Entonces tenían ellos lo que llamaban la cruz del altar, que era una cruz gigantesca, no sé si todavía está en ese cementerio, y allí en la cruz del altar iban a encenderle vela a los que ya habían desaparecido los restos de su tumba. Pero por ser investigador yo me involucré mucho a estudiar una de las manifestaciones que se siguen celebrando por fortuna en Venezuela ese día, que se conoce como Acatompo. Vamos a profundizar de esto y con esto, sobre todo esa resistencia que se mantiene allí, cómo esto sigue presente y cómo incluso puede pasar, ¿por qué no?, de generación a generación para que se siga, ¿no?, manteniéndose esa tradición. Nos tenemos que ir a una pausa publicitaria, pero antes tenemos que contarles algo, y es que la semana que viene, usted que es televidente de este podcast Al Día, que siempre nos escribe, mire, estoy pendiente de ese programa, vamos a regalarles, obsequiarles a nuestros seguidores de Al Día. Tienen que estar muy pendientes de nuestro contenido, desde el día martes incluso, que lo hacemos en vivo, porque van a poder llevarse esto que ven en pantalla, un pedacito de nosotros, ya que nos acompañan en nuestra programación diaria de 2 a 3 de la tarde. Roger. Bueno, nuestros amigos Guacamaya Sublimación, allí pueden ver, mira, un bolígrafo, pero este no es cualquier bolígrafo, señores. Aparte que tiene el logo de Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana, tiene para colocar su teléfono móvil, hace los efectos súper como práctico, llamamos, vale. Sí, de un trípode, además. Ese es el objeto más perdido de toda Venezuela, pero este no lo vaya a perder, obviamente. Pendiente que no, si se lo gana, no lo vaya a perder. Pero además un termo, también para mantener bebidas calientes o frías, y además una taza increíble allí. ¿Quién no ahí toma lo tienen café? En pantalla. Bueno, café, alguna bebida ahí espirituosa, no sé. Lo que usted quiera puede No colocar es allí. hora de eso, Roger Bueno, pero Villegas. Si no se lo gana, también puede pagarlo, pero para pagarlo pudiera usar el Banco de Venezuela. Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BBB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro inmediato de tu compra. Al instante, tú puedes ser el próximo en decir, la pegué, y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB App? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. Son varias las fechas importantes en cuanto a espiritualidad suelen celebrarse a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, como lo son el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos y en otros países el 30 de octubre que se celebra Halloween. En nuestro país, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay libertad de culto y libertad de creencias, por lo que hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarle a los caraqueños con qué festividad se siente a gusto celebrarla. Sí, las que van de acuerdo a nuestra hispanoamericanidad, como lo son el Día de Todos los Santos, el Día de Muertos, o incluso lo que tiene que ver con otras culturas, como lo son Halloween, la festividad de Halloween. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. ¿Ustedes suelen celebrar Halloween o el Día de Todos los Santos o el Día de Todos los Muertos? Halloween. Halloween principalmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Las celebraciones. Los disfraces y esas cosas. Para mí, en mi opinión, yo celebro es el Día de los Muertos, el Día de los Santos. Halloween de verdad como tal no lo celebro, pero sí el Día de los Muertos voy al cementerio a llevarle las velitas a mis familiares, a todos los conocidos, y el Día de los Santos como tal. Bueno, en realidad más de los santos y los muertos porque aquí en Venezuela no se celebra el Halloween. Eso es algo tradicional de otro, de otro país y las personas aquí lo agarraron también como tema. Así que no, o sea, celebro más que todo son los días de los santos y todo eso, y los muertos y todo eso. Bueno, anteriormente celebraba
festejaba el Halloween por la sociedad, las fiestas, el disfraz, las pachangas, el maquillaje, pero hoy en día ya tengo otra perspectiva de estos días, porque eso es como ya lo veo y ya estás como llamando energías oscuras. No, festejando a la muerte, festejando a algo que no es, que es contra Dios. Actualmente estoy más me voy más a Dios, la claridad, no a la oscuridad, a la vida, no a la muerte, no a la oscuridad. Por moda sí, pero he visto gente que se disfraza, por lo menos tengo amigos que se disfrazan y todo, pero yo realmente no me disfrazo ni nada por el estilo. Ninguna, la verdad. Ninguno. No, o sea, Halloween como por publicando cosas que sí en TikTok y bromas así, pero como tal yo celebrar de salir disfrazado, cosas así, no. Mayormente suele ser Halloween, aunque creo que esta es la primera vez que me voy a poder disfrazar como tal. Okay, ¿y qué es lo que más te gusta de estas fiestas? ¿El disfraz? Poder maquillarme o vestidos grandes. Y en cuanto a espiritualidad, ¿tú te proteges o algo? ¿Sabes que esos días celebran cosas oscuras? Sí, ¿cierto? por lo menos tengo una amiga que la mamá piensa que eso es abrir puertas hacia otras cosas, pero yo digo que mientras uno no lo piensa, no lo atrae. Unos prefieren celebrar Halloween, otros el Día de los Muertos o incluso otros el Día de Todos los Santos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu festividad espiritual favorita de finales de octubre y principios de noviembre? Y estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Siempre me río con estas encuestas en el buen sentido de que hay una diversidad de pensamientos. Las personas allí, bueno, vimos un poco, ¿no? Me gustó mucho el comentario de la señora que dijo que obviamente, y yo creo que... Ha cambiado su perspectiva. Exacto, bueno, todos hemos ido a una rumbita de repente y tal en algún momento, pero no significa que tú por eso vas a, no sé, a andar disfrazado o a hacer rituales, qué sé yo. O sea, hay mucha gente también que lo toma con un tema... De una promoción o algo, porque también hay unos lugares que hacen descuento y bueno, se aprovechan el tema del marketing y eso. Algunos ni siquiera saben por qué se disfrazan, lo hacen por moda, por el vestido lindo, por el maquillaje. Es decir, hay una serie, respetando obviamente todos los pensamientos y las creencias de la gente, una diversidad como tú bien mencionabas en esos comentarios que pudo captar Yassi en la calle. José Ángel, ¿qué te pareció? Mira, es que también hay una cosa, ¿no?, que hay que agregar, que hay como una diferenciación hasta el Halloween aquí. Porque ellos tienen su tradición allá en Estados Unidos, principalmente, y aquí a veces que se toma la fecha, como decía el profesor Benicio hace unos momentos, para llenar las vidrieras y comercializar no nada más ropa de Halloween, no disfraces, sino que te empañan la vidriera con telaraña, calabaza, gorros de bruja y para ustedes contar, para ambientar. Pero además de eso también promocionan también las mal llamadas minitecas, noche de Halloween. Pero eso no tiene que ver nada con lo que tú decías, truco o... Dulce o truco. Dulce o truco, sino que es otra cosa totalmente diferente. Se ha desvirtuado, ¿verdad? También la gente lo ha tomado como ha querido también todo esto. Cada quien le coloca su ingrediente muy particular que le genera algún tipo de beneficio. Pero están totalmente errados a veces, que ni siquiera lo que tú decías no saben lo que es eso. No saben. Pero en Miranda particularmente, ¿conoce que alguien haga algo más allá de esto comercial por Halloween? Bueno, mayormente como se repite o se replica en otras zonas del país. Sin sentido, sin fundamento. Decora un local con lo que se llaman los elementos en torno a esa fiesta. La calabaza, los gorros, la telaraña, los disfraces, y es una vulgar fiesta. Listo. Es así. Profe, en la parte anterior hablábamos un poquito, ¿no?, de particularmente el Día de los Muertos, ¿no? Usted mencionaba México, además, como lo hemos visto, de hecho, en distintas producciones audiovisuales, series, incluso que han tocado el tema de la percepción, incluso hasta de la muerte desde otro punto de vista. Hemos visto también un animado que fue muy famoso, yo me lo disfruté mucho también, y de hecho mi hijo lo vio hace poco, Coco, que mostraba esa conexión desde el punto de vista espiritual también con la muerte, que es básicamente lo que nos trae, o cómo lo asumió México en este sentido. En nuestro país, usted hacía referencia a su libro particularmente, cómo relataba cómo se conmemoraba en tiempos anteriores.
¿qué resiste en este momento con respecto a esta fecha en particular? Yo le decía que prendía una velita, mucha gente de repente acostumbra a eso, hay otras personas que realizan otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos pudiese relatar en esa diversidad acerca de eso y qué se mantiene también? Sí, claro, pero deja comentarte antes, tú hablaste de Coco, esa película de Walt Disney, es la película que tuvo mayor éxito de asistencia y de recaudación de dinero en México y se ha difundido por todo el mundo. Realizada recientemente en Venezuela. Sí, efectivamente cité ese libro porque quien lo lea va a encontrar allí, en torno a esto particularmente, y a las costumbres, incluso, ya que estamos hablando del Día de los Muertos, que hay en muchos pueblos, hasta de cómo se entierra un niño o un adulto, cuál es la diferencia. En Miranda tenemos esa celebración maravillosa que es el mampulorio, que bueno, se ha ido olvidando, pero en muchos otros lugares hay distintas formas de hacerlo. Pero particularmente en Venezuela, el Día de los Muertos, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, establece que muchas celebraciones que tenían los pueblos indígenas se vincularan con las fechas. De tal manera que todavía entre los pueblos cariña, entre las distintas naciones indígenas que tenemos en Venezuela, que son más de 30, vienen a ser los verdaderos herederos de los caribes, de los antiguos famosos caribes que decían los europeos que comían carne humana. Y los cariña habitan en la mesa de Guanipa, lugares como Cachama, Bajo Hondo, el Maremare, etcétera, ¿no? Y también habitan en muchos lugares del estado Bolívar. Y ellos tienen el Día de los Muertos una manera de celebrar, recordar. Para ellos no existe el infierno, no existe el purgatorio. Existe un lugar donde piensan que van las personas después que fallecen. Ellos tienen 4 dioses, a diferencia de nosotros en la religión católica. Y celebran, yo he estado muchas veces en la Catompo, y celebran haciendo un recorrido por los lugares donde transitaba aquel difunto y se celebra comiendo mucho, por cierto. Una forma de honrarlo así. De honrarlo, y se prepara un cachiri, una bebida fermentada a base de yuca o a base de casabe, que se deja fermentar por muchos días y tiene algunos efectos embriagantes. Allí se amanece celebrando, ellos cantan Mare Mare, usan hoy día un 4, anteriormente usaban flautas de pan o carrizos, usan maracas, mantienen su lengua cariña y van recordando en sus caminatas y sus bailes y sus cantos de Mare Mare cómo era ese difunto, cuáles eran las cualidades que le adornaban, cómo era su vida. Y bueno, los familiares son los encargados de fundamentalmente los festejos. Se paran en muchos y distintos lugares. Las mujeres visten su traje tradicional, que se conoce como nava tumera, una hermosa bata larga de flores y muy adornada de cintas. Y los hombres usan una falda, que también era su traje tradicional, está descrito por Alejandro de Humboldt, azul marino, llamada Penti. Penti. Eso es la celebración de la Catompo, el Día de los Muertos, y se ha extendido mucho, y se mantiene, que es lo más hermoso, en las nuevas generaciones. Y en ese sentido, si hablamos de las regiones de nuestro país, ¿dónde podría estar más arraigado? Y también por eso hay que preguntarte si en el estado Miranda también se celebra, ¿no? Sí, fíjate algo, ¿no? En Miranda hay unas particularidades. Lo universal es, por supuesto, la misa también de difuntos. Así como se hace la misa el Día de los Santos, también se le hace la misa, la Eucaristía, por el eterno descanso de los difuntos. Pero yo quisiera extraer a lo que decía Berito hace rato, que tiene mucha similitud en una población muy emblemática culturalmente en Venezuela, que es la población de Curiepe. Ajá. Si usted va a Curiepe hoy o va mañana, usted va a encontrar a los familiares de los difuntos acondicionando las tumbas. Y el día de mañana, en horas de la tarde, vamos a encontrar que alrededor de esas tumbas, los familiares van a permanecer allí un buen rato, cantándole.
llevan comida, ofrecen bebida y también le ornamentan la tumba, sean con flores silvestres o los que también pueden comprar flores en el mercado. Natural. Es una costumbre que a mí me impresiona mucho porque usted pasa por Curiepe 7, 8 de la noche y ve el cementerio alumbrado, iluminado, con esos cirios, con esas velas, y además la gente sentada en torno a sus familiares. Algo muy hermoso, muy bonito, cosa que no lo observo en otros pueblos de Barlovento. Mira, o sea, y allá en el cementerio de Caucagua, la tumba del negro Prío Curandero y el de la negra. Hay dos tumbas muy emblemáticas en Caucagua, que es la negra Francisca Bermúdez, ¿verdad? Y el negro Pío Curandero. Al negro Pío Curandero a veces lo relacionan con el negro Pío, aquel que tuvo los sucesos en Haití, no tiene nada que ver con eso. La negra Francisca, una persona nativa, ¿verdad? De Santa Lucía del Tuy, pero que desde pequeña se crió e hizo vida en una población llamada Mendoza, una comunidad de Mendoza en Caucagua, y se dedicó a ser parturienta, era partera de las mujeres. Antes no había servicio médico allí, pero también la persona le tenía mucha fe porque quien iba a parir con ella como comadrona, le encomendaban también a los santos. Tuvo una gran devoción por la negra Francisca, de hecho que ahorita le están restaurando lo que es su sitio donde... Falleció en 1951. Sí. Y eso fue nació a finales del siglo XIX. Exacto. Estas formas incluso de conmemorar este día relatan un sentido distinto a veces del que tenemos de la muerte, es decir, celebrar la vida de esa persona y entender que esa persona ya cumplió como su función en este plano terrenal. Y bueno, dependiendo de las creencias, usted verá de repente dónde lo ubica, si cree de repente que pasa a otro plano o que su espiritualidad, va hacia otro lugar. Eso depende mucho también de la... Hay otra tradición, permítanme agregarlo, a regreso de la pausa, vamos a dejarla ahí en el aire. El regreso de la pausa la estaremos comentando. A regreso de la pausa también vamos a hablar de cuáles son las próximas proyecciones en cuanto a la escala del patrimonio inmaterial de la humanidad que quiere proyectar Venezuela, que ya tiene varios certificados por la UNESCO, pero antes es momento de publicidad. Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB App? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Ya venimos. Bueno, estamos de vuelta en este podcast al día. Como ustedes saben, nosotros conversamos también en los cortes, hacemos un podcast también. Me agarraron tomando café, yo sé. Que ustedes no ven, así es. Estamos hablando de resistencia cultural. Por estos días hemos visto, sobre todo en algunos comercios y todo ese tipo de cosas desde el punto de vista mercantilista, cómo se ha utilizado este tema del Halloween. Ahí veíamos algunas personas en la parte anterior con Yaciví. No lo celebramos acá, son más, digamos, celebran o conmemoran más el tema del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos, dependiendo incluso en distintos rincones de nuestro país. Hay una forma de honrar a quienes ya partieron de este mundo, digamos de forma física, pero tienen una concepción interesante acerca de la muerte, ¿no? De este plano terrenal. Y en la parte anterior nos iba a comentar uno de nuestros invitados también todo este tema de estas formas incluso de conmemorar pues estas fechas. Exactamente. Quedó en el aire allí, lo atajé. Sí, quedó en el aire que aun cuando no se celebra el Día de los Fieles Difuntos, tiene lugar el día 30 de diciembre de cada año en la población de San José de Barlovento, municipio Andrés Bello, que es la parranda a los muertos. Eso es liderizado por una agrupación que llaman Todos Vuelven la Parranda y que le han hecho tradición, que no es más que un pueblo volcado con música, con un ritual muy especial, en visitar todas las calles y se detiene finalmente a las puertas del cementerio de la locación. ¿Por qué en esta fecha particular? Bueno, yo dicen que es como para despedir el año y para también que los muertos también tengan la posibilidad de que les llegue a esas almas, digamos, que ha concluido un ciclo más de un año y que también ellos sientan también que los recordamos a ellos. Mira, por aquí me llega un mensaje, Jocelyn, dice lo siguiente: la fecha de Halloween en Estados Unidos es netamente comercial, es el día donde se venden más dulces, caramelos, chocolate en el año.
Son toneladas de azúcar sin control. Esa tendencia se quiere imponer en el mundo entero a través de las películas, series, millones de publicaciones en las redes. Sin duda, es una invasión cultural aquí en Venezuela. Gracias. Otro mensaje que nos escribe Luis Enrique. Dice, saludos, Jocelyn. Mi abuela materna lo que hacía era venerar el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Ella lo hacía los lunes, que decía, voy a alumbrar a las ánimas. Y mamá lo hace. No nos dejaban o no nos decían que participáramos porque nos decían que era muy delicado meterse con las ánimas. Esto lo he escuchado muchas veces. Mira, y hablando de todo este tema cultural y en resistencia, Venezuela ya tiene bastantes patrimonios materiales de la humanidad reconocidos por la UNESCO. ¿Cuáles son los próximos que están por hacer esa certificación mediante la UNESCO, profesor? Ya hay 9 que están en las listas. El más reciente, los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua. Justamente José Ángel es el presidente de la Casa de los Santos Inocentes de Caucagua y es líder esencial de esa manifestación. Pero nosotros presentamos hace 2 años un expediente a propósito de la invitación que nos hizo República Dominicana de compartir un expediente sobre el casabe. Allá se mantiene República Dominicana, igualmente invitaron a Cuba, a Haití, se invitó a Brasil, pero señalaron que no tenían suficientemente adelantado una indagación sobre el tema, aunque son grandes productores de casabe. Nos llaman a nosotros porque, bueno, en el caso nuestro, el casabe, la yuca, surge antes de Cristo y por el río Orinoco se sacaba hacia esas islas de lo que es el Caribe y hacia las regiones de Centroamérica, donde hoy también se mantiene. Este expediente se va a examinar entre los días 2 al 7 de diciembre, que será la 19 reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Estamos convencidos que va a ser favorable, porque además es el primer expediente multinacional que presenta América Latina a UNESCO. Independientemente de este expediente, ya tendremos esa noticia, van a ser entonces 10 los elementos inscritos, pero ya hemos entregado a UNESCO otros 2 expedientes que esperan para debatirse los años 2025 y 2026. Uno de esos expedientes es sobre el joropo venezolano y el otro expediente que se entregó es sobre el tamunangue o sones de negro. Y mientras eso ocurre, estamos trabajando en la construcción de un nuevo expediente que esperamos entregar este mismo año a UNESCO y es sobre ese pan tan nuestro conocido como la arepa. Las cifras que tenemos indican, cifras de la FAO, reconocidas por la FAO, que Venezuela es el país del mundo que consume mayor cantidad de harina precocida. Sin embargo, somos el 5º país del mundo que consume más maíz. Pero el hecho de que seamos el primer país que consume harina precocida son datos asombrosos. El Instituto Nacional de Nutrición tiene un extraordinario estudio sobre esa materia, que hay 40 variedades distintas de maíz en Venezuela. Y aquí indudablemente surge ese nombre a partir de una comunidad indígena que poblaba parte de la región del estado Sucre y de la región del estado Anzoátegui, y que era los Cumanagoto, que la palabra aripo viene de ese término, de esa familia lingüística, igual que la palabra erepe de arepa. Pero el expediente trata esencialmente el consumo. Es el primer alimento que consumen los venezolanos y de distintas formas, porque eso que conocen ustedes que son más jóvenes como arepa rellena es un invento muy nuevo de 50 años para acá. Me encanta, amarillo. Pero antes, y todavía mucha gente, yo lo como así, como lo comí en mi hogar. Uno usa la arepa como pan, la pica con las manos. Como dicen. Con las manos. No, la pelada es una que le ponen un poco de cal.
y la concha es más dura. Eso la llama pelada y hay otra que la llaman raspada. Pero igual hay una arepa de maíz negro. Bueno, es un mundo, ¿no? No tenemos permitido hablar mucho de la arepa en este programa, pero fíjense. No surge porque además no solo hablamos del tema de las tradiciones, sino hablamos de un trabajo que mucha gente no conoce y es justamente lo que le quiero preguntar, profe. Todo lo que reviste el hecho de presentar un expediente, o sea, todo eso es un trabajón, es una logística impresionante. Si nos puede relatar, aunque el trabajo es arduo de años, ¿no? ¿Qué pasos, qué elementos importantes están allí? O sea, ¿cómo se cumple pues todo este proceso para que eso entre en una lista y en una evaluación y podamos tener los resultados que hemos tenido hasta ahora también? Sí, cómo no. Igual José Ángel, los últimos 5 expedientes son de Miranda. Corresponden a Miranda. Exactamente, imagínate, casi la mitad, ya se cumplen estos décimos. El secreto realmente está en respetar la opinión de las comunidades, ¿verdad? Que sea la comunidad lo que indique. Nosotros con la arepa nos quedamos asombrados. Yo no conocía el maíz negro, ni la arepa del maíz negro, ni los cultos que hay en Venezuela alrededor de la arepa. La comunidad, nosotros lo que hacemos es una metodología de trabajo que la comunidad aplica y es la comunidad la que nos va a decir, ¿verdad? En Venezuela hay 320 marcas de harina precocida. Pero no es a partir de las marcas de harina precocida que trabajamos ese expediente. Es a través de lo que la gente nos comunique, cómo la prepara. Hay cantos para ese elemento, hay formas de conservación, hay técnicas tradicionales. Entonces el expediente se fundamenta esencialmente en lo que las comunidades digan. Un cuestionario que hace la UNESCO y además que para demostrarle a la UNESCO que las comunidades fueron consultadas, nos piden enviar lo que llaman los consentimientos, que son en las comunidades. Además, tiene que estar escrito a mano, no en máquinas ni en computadoras, a mano. La gente hace dibujos, explica cosas, improvisa poemas. Ese es el consentimiento de la comunidad y luego eso se traduce a un idioma inglés o francés junto a un cuestionario que no es nada complejo, pero que es un cuestionario que resume lo que la comunidad nos comunicó. Principio básico: que la comunidad sea garante de eso que se llama la salvaguardia. Garantizar que se mantendrá a lo largo del tiempo. En esa salvaguardia, las ramas de los poderes públicos a nivel municipal, estatal o nacional, las distintas ramas, tanto el legislativo como el ejecutivo, pueden ayudar, pero esencialmente son las comunidades. Ahora, José Ángel, rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que nos comentaras también en qué están trabajando en la red de patrimonio cultural del Estado Bolivariano de Miranda actualmente. Acompañando todos estos procesos. Una alianza necesaria entre el Centro de la Diversidad Cultural, la Secretaría de Patrimonio Cultural de Miranda, el único estado que tiene una Secretaría de Patrimonio Cultural y Material. Eso debería replicarse, ¿verdad? En cada rinconcito. Debería. Que fue creada por el gobernador de entonces, Héctor Rodríguez, y por supuesto con los gobiernos municipales. Pero lo principal, como lo dice Benito, son las comunidades portadoras. Nosotros somos acompañamiento, metodología y que sean las comunidades quienes digan. Y no es una competencia, pero ustedes van punteando ahí. Claro, yo he tenido la oportunidad y el gozo de participar en varias, en San Juan, también en Guarenas y Guatire, San Pedro. No, San Juan está en el Tuy. Exactamente, pero digo que estuve ya en Barlovento, en todos lados. Y bueno, también me honra porque formé parte de esa experiencia de acompañamiento que hace el Centro de la Diversidad Cultural, porque por cuestiones de la vida me toca presidir en estos momentos la Casa de los Santos Inocentes y el Centro de la Diversidad Cultural, la Gobernación de Miranda y la Alcaldía de Acevedo apoyaron fuertemente lo que fue ese proceso de construcción colectiva que llevó a los programas de salvaguardia de los bandos y parrandas a ser patrimonio cultural y material de la humanidad en la modalidad de buenas prácticas. Bueno. Es indispensable además que esto se difunda, ¿no? Que se haga en todos los rincones de nuestro país, porque una de las formas de contrarrestar todo esto que venimos conversando y que hemos tocado en distintos temas es traer a esas nuevas generaciones a que se vinculen con esas tradiciones, con nuestra cultura, con nuestra identidad, y eso va a garantizar que eso permanezca en el tiempo. ¿Tú sabes la tambor? Mira, no sé, yo creo que sí, o sea, es que es algo como raro, como porque uno se le metes ahí la cosa sí, y tal, pero quizás no, pues no me atrevo, cuando uno ve, se va a La Guaira, se va a Miranda, ve cómo bailan esas mujeres, uno dice, no. Yo más o menos, pero podemos decirle a José Ángel que nos lleve ahí a Están Miranda, invitados. Para Curiepa y se debe bailar tambor sabroso. Mira, ya sí tú sabes bailar tambor. Más o menos, dice. Bueno, hay que aprender a bailar tambor, eso forma parte de nuestra identidad. Pero un reggaetón, un merengue, una salsa, y sí sabe.
No, pero ya va, pero te estoy diciendo que el tambor a uno lo mueve, que tú no me vas bailando ahí en la Yo rueda, también se otra vaya cosa. otro, pero me falta. Bueno, nos despedimos, pero agradecemos a José Ángel Ramírez, coordinador de la Red de Patrimonio Cultural del Estado Bolivariano de Miranda, también a Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, por habernos acompañado, por habernos dado todos esos aportes y resaltar nuestra cultura, nuestra identidad de nuestro hermoso país que es Venezuela, y no promovamos esas cosas tan horrendas del Halloween, realmente no me gusta. Bueno, saludamos también a nuestro intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, como siempre, ahí puntual también llegando a esta comunidad, a Yassi y a todo el equipo que hace posible además desarrollar cada uno de estos espacios. Bueno, la resistencia cultural es algo que hemos tocado desde distintos puntos de vista, en distintos momentos. Seguimos insistiendo además en que esta sea una ventana también para abordar eso desde la familia, desde nuestras tradiciones, desde la identidad no propia de nuestro pueblo, que si bien somos también una mezcla de muchísimas cosas, preservar eso con los que nos sentimos incluso más identificados y ser un ejemplo incluso para el mundo de todo ese trabajo que se hace a nivel de patrimonio. Agradecer al profesor además Benito Iradi, que ha encabezado pues también todo ese trabajo que se hace desde las distintas regiones de nuestro país, para que sea eso, ¿no? Para que conecte con estas nuevas generaciones, para que nuestros chamos reconozcan además eso que es parte de nuestras tradiciones y parte de nuestra cultura. A ustedes recuerden que siempre nos pueden seguir a través de @aldia.tv8, @RogerVillegas TV, @Jocelyn Correa. Mire, pendiente también que vamos a venir con este concurso la semana que viene, ya les comentábamos, es un cooler, también un bolígrafo, una taza, con nuestros amigos de Guacamaya Sublimación. Vamos a estar ahí colocando en las redes sociales los términos, las condiciones para que usted pueda ser el próximo ganador de esos premios que van a tener. ¿Todo bien, Jocelyn? Mira, un obsequio, no vale, te estoy viendo. Un obsequio, nos despedimos así, esperamos que pasen un feliz fin de semana, gracias a nuestros invitados y ustedes cuídense mucho, estén muy pendientes de nuestra programación y de nuestro contenido la semana. De 2 a 3 de la tarde, Jocelyn Correa y Roger Villegas. Feliz tarde. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.